Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que rezara esta oración con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, hoy hablaremos de los pecados que cometemos con nuestra lengua. O sea, cuando hablamos de más, cuando hablamos sin necesidad, cuando juzgamos a alguien. Recuerden que el único justo juez es Jesucristo. Y nosotros muchas veces queremos tomar el papel de Él. Queremos hacernos jueces de todos los demás. Y no nos damos cuenta que luego se nos pedirá cuentas de cada palabra que digamos aquí en la tierra. Y cada palabra mala que digamos, desprestigiando a alguien, o criticando a alguien, o diciendo cosas, a lo mejor difamando. Hay que tener cuidado, no podemos criticar, ni difamar, ni levantar falsos testimonios, ni mentir, nada. Tratemos de verdad, lo que nos enseña Jesús y Faustina es que nosotros tratemos de vivir más en vida en silencio. No tanta plática, no, porque mientras más habla uno, más es posible que uno caiga. Mientras menos habla uno, mientras más silencio uno guarda, con esta prudencia entonces uno va a estar más protegido de no caer. Bueno, pues vamos a ir leyendo lo que nos dice Santa Faustina en el Diario de la Divina Misericordia, en el párrafo 118. Dice: la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Pues aquí nos está enseñando Faustina esto de que la lengua es un órgano muy pequeño que todos tenemos, pero puede hacer cosas muy grandes. Y tristemente puede hacer cosas buenas, qué maravilla, pero también puede hacer cosas malas. Cuando criticamos, juzgamos y hablamos imprudentemente. Ella dice que una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, y eso también va para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Si queremos ser santos, que es lo que Jesús quiere de cada uno de ustedes, de todos nosotros, de todos los bautizados en la fe católica, Él quiere que todos seamos santos. Él nos llama a todos a ser santos como Él es santo. Bueno, pues si una persona, ya sea del mundo, laica o religiosa con mayor razón, o sacerdote, si no guarda silencio, si no es callada, nunca llegará a la santidad. Entonces nosotros, si queremos y debemos llegar a ser santos, tenemos que empezar desde ahora a ser más prudentes con nuestras palabras, con lo que digamos. De verdad pensar lo que uno dice y tratar de no andar hablando nunca mal de nadie, ni criticar ni juzgar, porque no sabemos.
por qué una persona actúa de tal forma. No sabemos cómo fue su infancia, no sabemos cómo fue toda su vida. No sabemos qué tanto amor recibió. Entonces, por eso mismo, no debemos juzgar. El único que sabe la historia de vida de cada persona es Jesús. Entonces, solamente Él es el justo juez. Nosotros no podemos hacernos cargo de ese papel. No nos toca, no nos corresponde. Bueno, pues nos dice Faustina entonces que si una persona quiere llegar a ser santa, tiene que aprender a ser callada, o sea, a vivir en más silencio. Y dice que no nos hagamos ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por esa persona. Ahí, en ese caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, cada uno de nosotros, en el mundo en que vivimos con tanto ruido, pues para poder oír la voz de Dios, tenemos que tener la serenidad en el alma, paz en el corazón, observar el silencio. Y no un silencio triste, sino un silencio en el alma, para poder oír la voz de Dios, que solamente la escuchan las almas que viven en el recogimiento. Porque las almas que están llenas de ruido y de pláticas y de música y de tanta cosa afuera que nos distrae tanto, no alcanzamos a oír la voz de Dios, que a todos nos habla, a todos nos quiere decir qué debemos hacer, a todos nos quiere inspirar, nos inspira a hacer el bien, pero no toda la gente la podemos escuchar, porque andamos distraídos, sumergidos en el mundo con el ruido del mundo. Entonces dice, debe vivir en un silencio en el alma, es decir, en el recogimiento en Dios. Y luego dice, se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, quizás con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros actos. Podemos decir muchas cosas con nuestra forma de actuar, si sonreímos, si andamos con una cara seria o dura, ahí estamos diciendo algo, ¿sí? Y sin romper el silencio. Y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. O sea, hay personas que hablan poco, pero lo poco que hablan quizás son cosas no agradables a Dios ni al prójimo. Y entonces continuamente rompen el silencio del alma. Y dice, ¿qué daños irreparables causa el no guardar el silencio? O sea, es algo irreparable. Porque luego, ¿cómo regresar esas palabras que hemos dicho? Por eso tenemos que ser mucho más prudentes. Hoy en día, tristemente, no nos preocupamos mucho de la virtud de la prudencia. Y la prudencia en el hablar, en la forma de ser cada uno de nosotros. Bueno, pues dice, se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. O sea, cuando no guardamos silencio, cuando hablamos inapropiadamente, imprudentemente, le hacemos daño al prójimo, pero especialmente a nuestra alma. Pero también al hacerle daño al prójimo, estamos ofendiendo a Dios. Recordemos que lo que hagamos a cualquier persona que esté con nosotros, a cualquier persona que tengamos a nuestro lado, que tengamos enfrente, en la calle, donde sea, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, lo que le hagamos a cualquier persona, sea bueno o sea malo, se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Luego, dice Faustina en el párrafo 888, nos dice, el silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. El silencio es su lenguaje, aunque misterioso, pero poderoso y vivo. O sea, nos habla de la maravilla que es el silencio, para que nosotros aprendamos a ser prudentes y midamos nuestras palabras y controlemos nuestra lengua. El silencio dice que es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. O sea, queremos que Dios nos escuche, podemos hablarle desde nuestro corazón y guardar silencio cuando quizás nos difaman, nos critican, se burlan de nosotros, que hoy en día se usa tanto esto de hacer bullying hacia los demás. La gente no se da cuenta que cuando hacen bullying, cuando se burlan de alguien, se lo están haciendo directamente a Jesús. Pero a quien se lo hacen, o sea, si a mí me critican, si a mí me hacen bullying,
yo lo que debo de hacer es guardar silencio. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, como Él lo hacía. Cuando se burlaban de Él, cuando lo coronaron de espinas, cuando lo flagelaron, cuando le preguntaban si era el rey de los judíos, y Él guardaba silencio. Él no gritaba, no reclamaba, no se enojaba, al contrario, rezaba por todas esas personas. Y es el ejemplo para nosotros. Y también nuestra Madre del Cielo nos enseñó siempre a guardar silencio. Ella todo lo guardaba en su corazón. Todo lo que ella padecía, todo lo que le sucedía en su vida, todo lo guardaba en su corazón. No gritaba, no reclamaba, no se enojaba, no peleaba, no discutía, no. Todo lo guardaba en su corazón. Entonces, este silencio es lo que Dios quiere de nosotros. Que no hablemos en muchas ocasiones, cuando no debemos de hacerlo. Hablar cuando debemos defender a alguien, ahí sí. O cuando tenemos que decir la verdad, claro. Pero cuando no es necesario que hablemos, y sobre todo cuando nos están haciendo algo a nosotros, es mejor guardar silencio y Jesús se encargará Él de sacar siempre la verdad a la luz. Pues dice que este poderoso lenguaje, el silencio, es tan poderoso que llega al trono de Dios vivo. Por eso entonces nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón y vivir en silencio, escondidos a la vista del mundo. Y así seremos agradables a Dios. El silencio es su lenguaje, dice Faustino, es el lenguaje de Dios, aunque misterioso, pero poderoso y vivo. Entonces, si nosotros, en vez de que, si nos sucede algo en nuestra familia, en nuestro trabajo, si alguien se burla de nosotros, nos hace algún daño, en vez de andarlo contando a todo mundo y vociferando y gritando y criticando, guardemos silencio. Así no le haremos daño a la persona que nos hizo daño. No le haremos daño. Porque Jesús le decía a Faustina, cuando alguien le hacía daño, ya sea con palabras, con acciones, como fuera, diciendo cosas mal de ella, Jesús le decía, cuando te hagan daño, piensa qué cosa buena puedes hacer por esa persona que te hizo sufrir. Y eso es lo que quiere de nosotros. Que en vez de que nosotros nos quejemos, gritemos, reclamemos, nos enojemos, discutamos, nos defendamos, quiere que nosotros guardemos silencio y hagamos algo bueno por esa persona que nos hizo daño. Esa es la mayor muestra de amor al prójimo. Hacer el bien a quien nos hace mal. Entonces, si alguien nos critica o habla mal de nosotros o nos difama o lo que sea, guardemos silencio. Y ese silencio Jesús lo escuchará. Ese es guardar el silencio en mansedumbre, en humildad. Llegará al trono de Dios mismo y Él se encargará de todo. No tenemos nosotros que decir absolutamente nada. Por eso es el lenguaje que le agrada a Dios. Que nosotros guardemos silencio y desde el corazón le digamos, Dios mío, ayúdame. Dios mío, te ofrezco todo este sufrimiento. Te ruego que tú te hagas cargo de todo. No puedo decir nada, no puedo defenderme. No debo hacerlo. Te ruego que tú lo hagas. Y Él lo hará. Tengan la seguridad, tengan la certeza que Él siempre lo hará. Él que ve todo lo que sucede, todo lo que hacemos y lo que pensamos y lo que sentimos, Él siempre se encargará de sacar la verdad a la luz. Y luego dice Faustina en el párrafo 1008, un 1 de marzo de 1937, dice, el Señor me ha hecho saber cuánto le desagrada un alma que habla mucho. Y Jesús le dice, en tal alma no encuentro descanso, el ruido continuo me cansa, y en ese ruido el alma no distingue mi voz. Para que vean ustedes cómo Dios nos habla a todos y nos quiere hablar a todos si le permitimos y si le queremos escuchar. Entonces por eso le dice Faustina que cuánto le desagrada las personas que hablan mucho, porque nunca escuchan la voz de Dios. Jesús dice que en esas almas no encuentra descanso. En esas almas parlanchinas, criticonas, que hablan todo el tiempo, que no saben guardar silencio. Jesús no tiene descanso en ese corazón, en esa alma. Aunque viva en gracia de Dios, aunque vaya a misa y se confiese y viva en gracia de Dios, pero si habla todo el tiempo, no deja que Jesús pueda estar en paz en ese corazón. Dice, el ruido continuo me cansa. Por eso Jesús quiere nuestra alma en silencio,
para poder escucharlo a Él, para tener ese diálogo íntimo con Él. Mientras estemos trabajando, haciendo todos nuestros quehaceres, obligaciones, lo que nos corresponda a cada quien, o lo que Dios permita en nuestra vida cada día, lo que su mano nos dé cada día. Si estamos enfermos, pues en cama, sin quejarnos, siendo mansos y humildes y aceptando con alegría, con paz en el corazón, lo que Dios permita en nuestra vida. Y estar en un diálogo íntimo con Él y pedirle ayuda a Él en intimidad, en silencio, de corazón a corazón. Pero no tenemos que estarlo gritando a todo el mundo ni diciéndole a todo el mundo las cosas, porque eso le cansa a Dios. Y por eso Él no puede estar en esa alma en paz. Dice, en ese ruido el alma no distingue mi voz. O sea, aunque Jesús le hable, y seguramente lo hace, esa alma no logra escucharlo. ¿Por qué? Porque está tan sumergida en las cosas del mundo y en los ruidos del mundo, y quizás todo el día con el teléfono celular, viendo tantas cosas que no nos hacen ningún bien. Porque hay cosas buenas, pero hay muchas malas. Entonces tenemos que saber discernir qué es bueno para nuestra alma y qué no es bueno para nuestra alma. Quizás hay muchos chismes cuando nos metemos en YouTube o en esas cosas. Cada quien tiene que saber discernir lo que es bueno para su alma, lo que ayuda al crecimiento espiritual, y entonces aprender a dejar las cosas que nos hacen daño, a ser prudentes, a no hablar cuando no es necesario y a tratar de empezar a vivir una vida en silencio, para escuchar la voz de Dios que quiere hablarnos a todos y que nos habla a todos. Solamente las almas que viven recogidas en silencio lo pueden escuchar. Luego dice Faustina, en el párrafo 1460, dice, esto le dice Jesús, hija mía, debo decirte algo. Faustina dice, contesté, habla Jesús, ya que estoy sedienta de tus palabras. Y Jesús le dice, no me gusta que te dejes guiar por las murmuraciones de las hermanas y que por esto no has podido confesarte con el padre András en la celda. Has de saber que con esto les has dado un motivo mayor para murmurar. Y luego Faustina dice, humillándome grandemente, pedí perdón al Señor. Oh Maestro mío, amonéstame, no me dejes pasar nada y no me dejes errar. Pues entonces aquí nos dice Jesús a todos nosotros que no le gusta que nos dejemos guiar por las murmuraciones, por los chismes, por lo que la gente dice, que muchas veces no es verdad. Y entonces cuando oímos que nos dicen, es que esa persona no es buena, es que esa persona es así o es así, uno ya está predispuesto a no creerle o a no confiar o a pensar que esa persona no es buena, nos hacen pensar mal. Y a lo mejor quien nos dijo eso no está diciendo la verdad. Entonces nunca dejarnos guiar por las murmuraciones, por los chismes, por la habladuría de la gente. Eso no le agrada a Dios. Él quiere que seamos como niños pequeños, que confiemos en Él y por amor a Él confiemos en la gente. ¿Sí? Dice, y por eso Faustina no pudo confesarse con el padre András, que era su director espiritual, en la celda como Jesús se lo había mandado, por alguna murmuración que hubo ahí en el convento. Y entonces Faustina pues luego se dio cuenta que con esto había herido mucho a Dios, que lo había ofendido. Y le dijo Jesús, has de saber que con esto has dado un mayor motivo para murmurar a las religiosas del convento. Imagínense, en un convento, en 1936, 37, y las monjitas murmurando, criticando, pensando mal, andando con chismes dentro del convento. ¿Cómo le entristecerá eso a Jesús? También si nosotros lo hacemos, que vivimos en el mundo, y si lo hacemos también entristece a Dios, también lo ofendemos. Porque muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, fallamos cuando hacemos juicios sobre los demás. Porque generalmente hacemos juicios malos. No decimos cosas buenas de los demás, tristemente. Deberíamos mejor decir cosas buenas de los demás, buscar qué virtudes tiene cada quien para resaltarlas. Y si vemos que alguien anda mal y que entonces a lo mejor está difamando, criticando, si podemos
decirle en una forma amable, oye, eso que estás diciendo, eso está mal, no debes decirlo, no es así, no es verdad. O sea, hacer una corrección fraterna. Y además rezar por esa persona. Porque no siempre que hacemos corrección fraterna, la persona lo acepta, porque sale el orgullo a relucir. Entonces, podemos hacer una corrección fraterna de la mejor forma, la más amable que podamos, pero rezando por esa alma, para que sea mansa y humilde y lo acepte. Acepte que ha fallado, que ha errado y trate de mejorar, de enmendar. Bueno, luego dice Faustina en el párrafo 1470. Oh, qué bueno es que Jesús nos juzgue según nuestras conciencias y no según las habladurías y los juicios de los hombres. Oh bondad inconcebible, te veo lleno de bondad. Te veo lleno de bondad también en el juicio mismo. O sea, Faustina le agradecía a Jesús que qué bueno que es Él quien nos juzga, porque es el único que conoce de verdad lo que sucede en el corazón de cada persona, lo que sucede en la vida de cada persona, lo que cada persona está padeciendo, sufriendo, viviendo, y lo que ha vivido en toda su vida. Entonces sabe por qué cada quien se comporta de tal forma. Entonces por eso dice que bueno que es que Jesús, Él es quien nos juzga según nuestra conciencia y no según los chismes y las murmuraciones de los demás, y las habladurías y los juicios de los hombres. Bondad inconcebible, dice Faustina, porque dice que ella también lo ve lleno de bondad, también en el juicio mismo. O sea, ella confía tanto en la divina misericordia que ella sabe que un alma arrepentida Jesús siempre la acogerá a su corazón y derramará su misericordia sobre esa alma arrepentida, esa alma que se humilla y que le pide perdón de corazón, y especialmente si lo hace en la confesión. Bueno, en el párrafo 1527 nos dice Faustina: cierta hermana me persigue continuamente solo porque Dios se relaciona conmigo tan estrechamente. A ella le parece que todo lo dentro de mí es fingido. Cuando le parece que comento algún error, me dice: tienen visiones y hacen esta clase de errores. Dice, cuando le parece que cometo algún error, me dice: tienen visiones y haces esta clase de errores. Lo ha comentado a otras hermanas y siempre en el sentido negativo, difundiendo más bien la opinión de que se trata de una medio loca. Un día me dolió mucho el hecho de que esa gota de inteligencia humana sabía indagar de este modo los dones de Dios. Después de la Santa Comunión pedí que Dios la iluminara. Sin embargo, conocí que si esa alma no cambiaba de disposición interior, no alcanzaría la perfección. Pues miren, aquí Faustina nos está contando lo que ella padecía en el convento. Se burlaban de ella, la criticaban y pensaban que estaba medio loca. Y tristemente lo hablaban entre todas las hermanas, lo murmuraban, era una habladuría en el convento. Por eso ella dice que cierta hermana la perseguía a ella continuamente solo porque Jesús se relacionaba con Faustina tan estrechamente. Pues sí, porque Faustina fue un alma escogida por Dios para darle a conocer este mensaje de misericordia, para que ella lo diera a conocer al mundo entero y escribiera este diario. Y se encargara de que se pintara la imagen y la fiesta, todo lo del mensaje de la divina misericordia. Y entonces, pues a la otra hermana, obviamente por celos, por envidia, ella le parecía que todo lo que Faustina decía era fingido, era mentira, que nada de esto era verdad. Y entonces, cuando le parece a esa religiosa, cuando le parecía que Faustina cometía algún error, le decía: tienen visiones y hacen esta clase de errores. Así como burlándose de forma sarcástica, como diciendo, claro, tienen muchas visiones, pero caen y cometen errores. Entonces ella siempre, pues por envidia, por celos, hacía este tipo de comentarios. Y dice que lo ha comentado a otras hermanas y siempre en el sentido negativo, difundiendo más bien
la opinión de que se trata de una medio loca. O sea, esa religiosa, al decir que Faustina pues cometía errores y decía que tenía visiones de Dios, que Jesús se le aparecía, pero que además ella sí cometía errores. O sea, según la religiosa no podía todavía, o sea, no debía haber caído en nada, ¿sí? Y a lo mejor Faustina fallaba todavía en cosas pequeñas. Pero entonces esta religiosa lo difundía a todo el convento, a todas las otras hermanas, y les decía que seguramente Faustina era una medio loca. Para que vean ustedes que ella tuvo que padecer mucho adentro del convento. Y un día, dice Faustina, que le dolió mucho el hecho de que esa gota de inteligencia humana sabía indagar de este modo los dones de Dios. O sea, pues Faustina dice que esa persona le dolió mucho porque una vez se puso a indagar los dones que Dios le daba a Faustina. O sea, andaba de metiche, esa es la verdad. Y a Dios no le agrada que seamos curiosos. No, Él se encarga, si Él quiere que nosotros sepamos algo, Él se encargará de darlo a conocer. Si no debemos saberlo, no tenemos que andar curioseando, ni siendo metiches, ni metiéndonos donde no nos corresponde, porque eso no es agradable a Dios. Pues dice Faustina que después de la Santa Comunión, ella pidió a Dios que la iluminara, que iluminara a esa alma, para que dejara de ser como era, tan, pues quizás, tan dura con Faustina. Sin embargo, Faustina conoció que si esa alma no cambiaba, su disposición interior no podría ser santa. O sea, seguramente si esa alma no cambiaba, le tocaría mucho tiempo en el purgatorio. Si es que obviamente con la gracia de Dios no se condenaba, ¿cierto? Pero le iba a tocar mucho tiempo estar en el purgatorio para purificarse de todos los pecados que ella cometía por hablar mal de Faustina, por criticarla, por difamar, por andar diciendo lo que decía de ella. Y por ser un alma envidiosa, tristemente. Y luego en el párrafo 1528 dice Faustina: cuando me quejé a Jesús de cierta persona, Jesús, ¿cómo es posible que esa persona emita un juicio semejante incluso sobre la intención? Y el Señor me contestó: no te extrañes de esto, esa alma no se conoce a sí misma, pues ¿cómo puede emitir un juicio justo sobre otra alma? Entonces Faustina se quejaba con Jesús de esta alma, de esta religiosa, de la que estábamos hablando, que la criticaba, que se burlaba de ella, que le decía que cómo, si decía que tenía visiones, cómo podía estar fallando, cometiendo errores. Entonces Faustina se quejó, porque dice, ¿cómo esa alma incluso puede hacer juicios sobre la intención de una persona? ¿Cómo puede saber la intención del corazón? Si eso solamente lo sabe Dios. La verdadera intención con que hacemos nuestras acciones, o que decimos las palabras que decimos, o que hacemos lo que hacemos, solo la conoce Jesús. Jesús conoce la verdadera intención del corazón de cada persona, y por eso siempre nos pide que tengamos pureza de intención, que seas todo con un corazón puro, no para vanagloria, no para molestar a los demás, no para criticar, no para burlarse, no para dejar mal a los demás, no para llamar la atención, no para ser yo el centro de todo. O sea, Jesús quiere que seamos de corazón como un niño de 3 años, que es un niño sencillo, que no hace cosas así como para que todo el mundo piense de él. No, un niño de 1 año, 2 años, chiquititos, son niños de corazón puro. Así tenemos que ser, hacerlo todo por amor a Dios, para agradarle a Él. Bueno, pues Jesús le dijo, no te extrañes de esto, o sea, de que esa alma hace juicios hasta de la intención de Faustina. Dice, porque esa alma no se conoce a sí misma. Pues entonces, ¿cómo puede emitir un juicio justo sobre otra alma? Entonces, si esa persona no sabe guardar silencio, no sabe ser prudente, no es ni mansa ni humilde de corazón, y hace juicios erróneos sobre los demás,
Y tenemos que pensarlo hoy en día nosotros, cómo somos. Entonces quizás, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos pensar así si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Por eso a Jesús no le agrada que estemos haciendo juicios, ni críticas, ni nada pensando en los demás. O sea, solamente hacer cosas buenas o hablar bien de los demás. No siendo almas hipócritas, pero si vemos que alguien tiene de verdad una virtud, podemos darla a conocer. Podemos hablar bien de los demás, pero no estar hablando mal de los demás, ni criticando, ni juzgando, ni decir con qué intención lo hizo, hacernos los que sabemos todo. No, porque quizás ni siquiera nos conocemos bien nosotros mismos. Y eso desagrada mucho a Jesús. Y esa alma, pues, y si nosotros somos así, ¿cómo podremos llegar a ser santos? ¿Cómo podremos llegar al cielo? Quizás nos va a tocar mucho tiempo de purgatorio. Por eso es tan importante ser prudentes en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, no andar pensando mal de la gente porque luego se nos va a salir. Y lo vamos a decir, y lo vamos a comentar. Y luego escribe Faustina en el párrafo 1717. Hoy hablé con el Señor que me dijo, hay almas en las que no puedo hacer nada. Son las almas que investigan continuamente a los demás sin ver lo que pasa en su propio interior. No dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías, donde yo nunca estoy. Sienten su vacío, pero no reconocen su culpa, y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. En vez de enmendar, tienen los corazones donde crece la envidia, y si no se arrepienten, se hunden más. El corazón, hasta ahora envidioso, empieza a cultivar el odio, y ya están cerca del abismo. Envidian a otras almas mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. Este mensaje es muy, muy fuerte y muy cierto, pues Jesús nos dice que hay almas y tengamos cuidado de no ser de ese tipo de almas. Si somos así, cambiemos de inmediato, recapacitemos, propongámonos dejar de ser así, confesémonos y empecemos a cambiar de vida. No podemos ser de este tipo de personas, que dice Jesús que hay almas en las cuales Él no puede hacer nada, que son las almas que investigan continuamente a los demás, sin ver lo que pasa en su propio interior. O sea, son esas almas que no llevan vida interior, que nada más se preocupan de lo que pasa alrededor y de lo que hacen los demás, y de lo que dicen los demás, de cómo viven los demás. No dejan de hablar de los demás, dice Jesús, hasta durante el silencio riguroso, como era en el convento, que tenían momentos de silencio estricto para dedicarse a hablar con Jesús, para tener ese diálogo con Jesús, y esas almas se dedicaban a hablar con las otras religiosas, en vez de hablar con Jesús. Dice, pero esto es para nosotros, si estamos dentro de la iglesia, dentro del templo, cuando estamos ahí esperando a lo mejor que empiece la misa o termina la misa, guardemos silencio, de verdad, porque estamos en presencia de Dios que está ahí reservado en el sagrario. Guardemos silencio porque el templo, dentro del templo católico, es lugar de oración para que los demás, si yo no lo quiero hacer, tengo que dejar que los demás lo hagan, que hagan oración, que hablen con Dios. Y no estar yo hablando a todo volumen con otra persona y no dejándola que la otra pueda hacer oración y ser una molestia para los demás y ofender gravemente a Dios, porque no lo estoy tratando como Él se merece, con todo el respeto y adoración y veneración. Lo estoy ignorando y tristemente eso pasa mucho dentro de todos los templos católicos. La gente habla a todo volumen o hablan, a lo mejor no a todo volumen, pero están hablando y distrayendo a los demás y no dejan que los demás hagan oración y le están faltando el respeto a Dios, porque no están hablando. Si uno entra al templo católico es para hablar con Dios enfrente del sagrario, desde nuestra banca. Es para estar con Él y hablar con Él, y agradecerle, y bendecirle, pedirle perdón y pedirle ayuda,
pero no para estar en el chisme con otra persona. Eso hacerlo afuera. Si van a estar hablando, afuera. Pero si estoy dentro del templo es para hablar con Dios. Y tristemente hoy en día pasa muchísimo. Pues dice Jesús, dice, ese silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Silencio riguroso debería ser dentro de los templos católicos, para que nosotros habláramos con Él y no con la gente. Dice, pobres almas, no oyen mis palabras. O sea, en vez de escucharlo a Él, están vacías en su interior, quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías, donde yo nunca estoy. O sea, estas personas que todo el día están en el chisme y en la plática, y en la crítica y en el juicio temerario, en vez de buscar a Jesús en su corazón y hablar con Él y tener ese diálogo íntimo que es lo que Jesús quiere, pues están siempre en el chisme con la gente. Cuidado, porque especialmente nosotros las mujeres caemos muy fácilmente en eso. Y Jesús le ofende gravemente esto. Y además le entristece que nosotros no lo tomamos en cuenta a Él. Y nos ponemos a hablar con la gente y chismorrear y criticar y juzgar en vez de guardar silencio y hablar con Él. Dice, sienten su vacío. O sea, esas almas que todo el día hablan y andan investigando a los demás, sienten un vacío en su interior. Pero no reconocen su culpa, no se dan cuenta de la falla y del pecado en el que están. Y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. O sea, esas almas sienten gran envidia por quienes de verdad llevan una vida interior profunda con Dios. O sea, para las almas que de verdad se esmeran día con día a tratar de llevar una vida espiritual profunda, a tratar de llevar ese diálogo íntimo con Dios. Como esas almas no saben hacerlo y no quieren hacerlo porque están todo el día en las cosas del mundo y en las habladurías y en los chismes, entonces en su interior ellas sienten envidia por quien sí se esmera y se esfuerza por tratar de llevar una vida espiritual profunda. Y de verdad, esas almas en las cuales Jesús reina, en esos corazones llenos de paz. Pues dice Jesús que esas almas son su continuo remordimiento de conciencia, o sea, sienten envidia por ellas y además les hace darse cuenta que ellas están mal. Y en vez de cambiar, siguen haciéndolo. Lo importante es que ellas deberían de tratar de esforzarse y cambiar, dejar ese tipo de vida, ese tipo de acción y cambiar. Dice, en vez de enmendar, tienen los corazones donde crece la envidia y si no se arrepienten, se hunden más. O sea, lo importante es que quien se reconozca que es así, que reaccione, se arrepienta, pida perdón, se confiese y empiece a esforzarse a llevar una vida interior con Dios, un diálogo interior con Él, en su corazón. Y lo puede hacer todo el tiempo, dentro del templo católico, en la calle, caminando, en su casa, mientras hace sus quehaceres, manejando el coche, donde vaya, donde esté, en el trabajo, donde esté, puede estar platicando con Dios constantemente y es el mejor consuelo para nosotros. Es lo mejor que uno puede hacer. Sentir y hablar y sentir la compañía de Jesús con nosotros todo el tiempo. Y también de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Pues dice Faustina, dice Jesús, el corazón hasta ahora envidioso empieza a cultivar el odio. O sea, esas almas, si no reaccionan, si no se arrepienten, si no cambian, si no empiezan a llevar una vida interior con Dios, primero sentían envidia por esa persona, por quien sí lleva una vida interior profunda, empiezan a sentir envidia, porque ellas no lo logran hacer. Pero no lo logran hacer porque no quieren, porque si quisieran lo empezarían a hacer y pedirían ayuda a Dios para hacerlo. Y dice que en un principio sienten envidia, pero después empiezan a cultivar el odio hacia la persona que sí lleva una vida espiritual profunda. Y por eso luego la critican, y por eso luego dicen cosas que no son verdad, por eso luego la difaman. Y dice, y ya están cerca del abismo, o sea, de la condenación.
envidian a otras almas mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. O sea, esas almas envidian a las que sí viven una vida interior profunda, sí viven en silencio, sí platican con Dios, sí lo toman en cuenta en su vida diaria y llevan ese diálogo íntimo con Él, en vez de estar tanto en las cosas y en los chismes del mundo. Envidian y van cayendo al abismo si no se arrepienten. Empiezan a sentir odio a esa persona y no se arrepienten, tristemente. Dice Jesús, envidian estos dones que yo doy a esas almas, pero ellas mismas no quieren ni saben aceptarlos. O sea, entonces, de verdad que recemos por las personas que son así. Si conocemos de gente, o si nos damos cuenta que nosotros somos así, pues hagamos un cambio en nuestra vida de inmediato. Y confesémonos de haber sido personas que juzgamos, que criticamos, que difamamos, que hablamos de más, que somos imprudentes en el hablar. Pero además, empezar ya desde ahora, desde hoy, a cambiar. Y allá no dejarnos llevar ya por el mundo y empezar a llevar una vida más espiritual, que es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, de todos nosotros. Quiere reinar en el corazón de cada ser humano. Eso es lo que Él quiere. Permitámosle, pero Él solo lo puede hacer cuando vive un corazón en paz, en íntima unión con Él, porque así Jesús se siente acogido en ese corazón. Y dice por fin, Faustina en el párrafo 1760, en esta conferencia sobre la lucha espiritual, dice, hija mía, quiero enseñarte, instruirte sobre la lucha espiritual. Nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. En el abandono, en las tinieblas, en diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Él te responderá siempre en mi nombre. No te pongas a discutir con ninguna tentación. Enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad revélala al confesor. Pon el amor propio en el último lugar para que no contamine tus acciones. Sopórtate a ti misma con gran paciencia. No descuides las mortificaciones interiores. Justifica siempre dentro de ti la opinión de las superioras y del confesor. Aléjate de las murmuraciones, aléjate de los murmuradores como de una peste. Que todos se comporten como quieran, tú compórtate como yo exijo de ti. Observa la regla con máxima fidelidad. Después de sufrir un disgusto, piensa qué cosa buena podrías hacer para la persona que te ha hecho sufrir. Evita la disipación. Calla cuando te amonestan. No preguntes la opinión de todos, sino de tu director espiritual. Con él sé sincera y sencilla, como una niña. No te desanimes por la ingratitud. No examines con curiosidad los caminos por los cuales te conduzco. Cuando el aburrimiento y el desánimo llamen a tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. No tengas miedo de la lucha. A menudo, el solo valor atemoriza las tentaciones y no se atreven a atacarnos. Lucha siempre con esta profunda convicción de que yo estoy a tu lado. No te dejes guiar por el sentimiento, porque él no siempre está en tu poder. Todo el mérito está en la voluntad. Depende siempre de las superioras, en las cosas más pequeñas. No te hagas ilusiones con la paz y los consuelos, sino que prepárate a grandes batallas. Has de saber que ahora estás sobre un escenario donde te observan la tierra y todo el cielo. Lucha como un guerrero para que pueda concederte el premio. No tengas mucho miedo porque no estás sola. Pues bueno, aquí en esta conferencia de la lucha espiritual, Jesús le va enseñando a Faustina cómo debe comportarse cada día, todo el tiempo. Pero esto que le dice de aléjate de los murmuradores como de una peste. Y que le dice que todos se comporten como quieran. Tú compórtate como yo exijo de ti. O sea, que no nos preocupe tanto lo que los demás hacen. Nosotros preocupémonos de nosotros dar gloria a Dios con nuestra vida. Podemos rezar por la conversión de los demás y si podemos ayudar a alguien dándole una corrección fraterna, un consejo amable para que cambie de vida, hacerlo así y rezar mucho por esa persona. Pero no dedicarnos a criticarlos.
Dice, yo observo la regla con máxima fidelidad y después de sufrir un disgusto, piensa qué cosa podrías hacer por la persona que te ha hecho sufrir y evita la disipación. Nosotros que aquí en el mundo vivimos tan perdidos en la disipación, tan distraídos con todas las cosas del mundo. Y luego le dice, calla cuando te amonesten, cuando te llamen la atención. Callar y no excusarte ni decir que por qué ni que no, porque generalmente hacemos eso. Cuando nos dicen algo, decimos, no, pero si yo no soy culpable, y le echamos la culpa a otro, o nos excusamos de alguna forma. Jesús dice, calla cuando te amonesten. Así seremos más agradables a Jesús y lo estaremos imitando a Él. Y luego le dice, no preguntes la opinión de todos, sino de tu director espiritual. Con Él sé sincera y sencilla, como una niña. Y luego que no se desanime por la ingratitud, ni examines con curiosidad los caminos por los cuales Jesús nos conduce a cada quien, porque a cada quien nos lleva por distintos caminos. Él sabe lo que cada quien necesita para llegar a ser santo, para purificar su vida, sus pecados pasados, para reparar esos pecados y para luego irnos llevando por el camino de santidad que Él quiere para cada uno de nosotros. Y cada quien es diferente. Entonces, de verdad, esforcémonos lo más que podamos todo el tiempo y pidámosle ayuda a nuestra Madre del Cielo. Ella siempre nos quiere ayudar, pero necesita que nosotros le pidamos ayuda, la tomemos en cuenta en nuestra vida diaria y decirle, Madre mía, ayúdame. Yo quiero ser como tú, mansa y humilde de corazón, guardar en silencio todo en mi corazón, no andar discutiendo, ni peleando, ni criticando, ni juzgando, ni creyéndome mejor que los demás. No, sabiendo que soy pobre miseria y que tengo que esforzarme cada día para poder salir adelante y no caer en estos pecados tan graves que cometemos con nuestra lengua, con nuestras palabras. Siempre pidamos ayuda a Jesús y a nuestra Madre del Cielo y siempre diciéndole, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.